Muy bien, muy buenos días a ustedes. Hoy vamos a continuar con el siguiente paso del método de predicación expositiva. El paso es el paso número 5 y se llama la proposición central del sermón. La proposición central del sermón es el corazón del sermón. Hemos estudiado el texto, hemos estructurado el texto, hemos extraído la proposición central del texto. La proposición central del texto le hemos llamado el corazón del texto. Ahora hemos hecho el puente propósito, que es el paso 4, y ahora estamos en el paso 5, que es ya no el corazón del texto, pero el corazón del sermón. Ahora ya estamos enfocados en lo que tiene que ver con la audiencia a la cual vamos a comunicar el corazón del texto, aplicado a nuestra congregación. Muy bien. Para hacer un repaso de los dos mundos, aquellos tiempos, nuestros tiempos, los primeros 3 pasos me ayudan a ser fiel con lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, estudiando todo lo necesario alrededor de él, sacándole la estructura de ideas para saber en qué enfatizó y tratando de resumir esa estructura en ideas en una frase sencilla, ya sea compuesta o simple, a lo que le llamamos el corazón del texto. Y ahora nos aproximamos, ya una vez sabiendo lo que dice el texto, podemos estudiar nuestra audiencia y tomamos decisiones para saber del corazón del texto qué es lo que Dios quiere aprenda o aplique o memorice o cambie nuestra audiencia, el puente propósito. Y ahora, sabiendo eso, yo puedo redactar una idea primaria que gobierne mi sermón. Y a eso es lo que le llamamos la proposición central del texto, la cual va a ser contemporaneizada a la audiencia de hoy. Muy bien. Hemos visto que un texto tiene carne, que es la que estudiamos en el paso número 1. Hemos visto que un texto tiene una estructura de ideas, que le llamamos el esqueleto, que podemos tratar de extraer del esqueleto de ideas una idea primaria, que le llamamos el corazón del texto. Hemos visto que para poder saber cómo llevar eso a la audiencia actual, desarrollamos la proposición central del sermón, el propósito puente, que es el cerebro del sermón, es lo que va a regular y dirigir todas las partes del sermón. Y luego, por último, aterrizamos en el corazón del sermón. Esa idea que vamos a diseñar el sermón alrededor de ella para que las personas sepan registrarla, memorizarla, entenderla, se les ilustre para que se maximice su entendimiento y aplicarla en la vida real. Muy bien. Una definición breve es esta que presento frente a ustedes. Es una breve declaración afirmativa. La proposición central del sermón es una declaración afirmativa. No pone en duda, no pide disculpas, no presenta un problema. No, ella da una afirmación que da por hecho, porque es lo que he extraído del texto. Lo que el autor da por un hecho, nosotros la damos por un hecho también. Es una declaración afirmativa de la idea central del sermón. Es el tema o el título del sermón expresado en una frase completa, afirmando lo que se va a demostrar con el sermón mismo. La idea primaria, el corazón de un sermón, es una idea afirmativa, lo cual el sermón va a probar cierta, va a demostrar utilizable, va a ilustrar que es vivible, experimentable por la persona que está recibiendo el sermón y que es de gran aplicación para su vida. Este autor, predicador conocido, pone esta frase que me parece muy interesante, que quiero que ustedes la puedan leer y estudiar al mismo tiempo. Dice: creo que ningún sermón está listo para ser predicado o escrito hasta que podamos expresar su tema en una oración corta y densa, tan clara como el cristal. Confeccionar una oración que deje de lado palabras ambiguas y donde se alcance la mejor manera de definir el tema del sermón es un factor vital en la confección de un sermón. Este autor
de la época de los 800, 1900, un gran predicador famoso, J.H. Howe. Y él nos explica la importancia que tenía para él en la confección de un sermón, que las personas pudiesen tener una idea primaria que gobernase durante el sermón para que fuese de mayor entendimiento, al punto que llama que un sermón no puede estar listo ni cerca de ser predicado hasta que este día no sea definido. Y pienso que ningún sermón debería ser predicado ni incluso escrito hasta que esa oración haya emergido clara y lúcida como una luna sin nubes. La idea o el consejo del señor Joel es que si el predicador no tiene clara esa idea concisa, el sermón va a ser, como lo decíamos en la clase anterior, un disparo de perdigones, disparando para todo lado. Pero si el predicador tiene una idea primaria, que es la que va a hacer gobierne el sermón y para la cual sirve el sermón, entonces podemos tener una firme esperanza que la audiencia va a registrar un porcentaje de aprendizaje importante. Y si aprendió de manera concreta, entonces podemos pensar que lo va a aplicar en sus vidas. Esto de, como lo hemos compartido en los otros videos, esto de hacer una idea primaria, gobernar el sermón, es muy importante, al punto que ha sido registrado a través de la historia como una práctica de los más famosos oradores. El expresidente de un seminario muy importante, el Wheaton College, el señor don Dwayne Lifton, nos habla de que alrededor de los últimos 2500 años, la manera más efectiva para construir un discurso es alrededor de un solo pensamiento significante. Entonces, así como el texto tiene un pensamiento primario significante, y no debiéramos de perdernos en los detalles primarios, en los detalles más bien secundarios o terciarios, el sermón también debe de tener esa ideología, que una idea primaria va a ser más eficiente, que sea inculcada en las mentes y los corazones de las personas, va a ser más eficiente que un montón. Y esa idea primaria va a ser más útil para las personas, para que sea entendible y aplicable, que si estuviésemos entregando una gran cantidad de información. Muy bien. Nos habla un poco de historia sobre los oradores griegos, romanos, inclusive en el uso de la política hoy, de los debates hoy, donde las ideas primarias en una ponencia específica es un método más efectivo que otros. ¿Cuál es la justificación de que es necesario presentar una sola idea central? Bueno, la primera justificación en mi investigación es de que es como estamos, tiene que ver con el diseño de Dios de nuestras mentes y de nuestra manera de aprender. El diseño de Dios de nuestras mentes consiste de que estas, para comprender algo mejor, necesitan unidad, no desunidad entre las ideas y las informaciones que se dan, pero que todo aquello que se da gire alrededor de una idea primaria, de una unidad consistente. Que todos los estímulos recibidos sean partes que integran un todo. En tal vez un lenguaje más sencillo. Que todo aquello que se ha entregado tenga una unidad. Y que esa unidad pueda ser percibida como un todo. Que no hay elementos discordantes o que no están correlacionados a eso que se dice. Esa es una de las características que Dios diseñó nuestras mentes para poder entender y aprender mejor. Si aquello que se me dice gira alrededor de una unidad específica. Lo segundo, orden. Si las partes de esa unidad, porque no quiere decir de que solamente una cosa se puede decir, no, pueden ser varias cosas, pero todas están unidas formando un todo. Y a ese todo es lo que llamamos la idea primaria, el corazón del sermón.
pero tiene que tener un todo. Las partes tienen un orden, tienen una razón de estar allí. Entonces, una característica primaria en que hemos sido diseñados para entender y aprender es por medio de la unidad de aquello que se nos está presentando, por medio del orden que aquello tiene que se nos está presentando. La tercera es progreso. Las partes que sean entregadas, que conforman el todo, están ordenadas porque siguen un progreso. Entonces, la unidad, el orden, el progreso es importante, que al ir descubriendo las partes de un todo y la interrelación entre ellas, se pueda percibir un progreso, un inicio de una idea, un progreso de la idea y un final de la idea. O sea, algo que antecede a algo y presenta una correlación cronológica. Empezar a hablar de manera constante en una oratoria, sin dar sentido de progreso, ni de correlación entre lo que se está diciendo, ni de sentido de unidad, es simplemente un tiempo bastante confuso para la persona. No sabe si está a la mitad, no sabe si está al final, no sabe para dónde va esta idea que está empezando o ha empezado a hablar de. Entonces es importante reconocer que si estudiamos el hecho de cómo aprendemos, estos tres aspectos son importantes: la unidad, el orden y el progreso. Entonces, cuando hablamos de las partes que conforman un todo unido, en orden entre ellas y que progresan, podemos pensar que la idea central, el corazón del sermón, la podemos entregar por medio de las partes que la componen, haciendo siempre ver esas partes que la componen como partes de un todo, de manera que se correlacionan de manera ordenada, la manera en la que voy entregando esas partes, y que estas partes fluyen en una manera simple y ordenada y fácil de entender hasta llegar a una conclusión. Y eso es importante, que tengamos claridad a la hora de presentar esa idea primaria. Entonces, esa idea central puede tener varias partes. Ahora, las partes las redacto de manera que se entiendan que son fácilmente, o sea, que sea fácilmente entender que son partes de una idea central, que lleven una unidad específica, un orden específico y un progreso específico. Esto es la presentación de un sermón. La presentación de un sermón es la entrega de una idea primaria. Voy a tratar de explicar un poquito mejor esto con una frase que explica también Don Duane Lifton. Don Duane Lifton lo que hace es que escribe un libro que se llama Hablando en Público, y él habla sobre la importancia de esta idea primaria. Vean cómo lo dice: porque nuestras mentes y la de nuestros oyentes buscan unidad en lo que percibimos. Un sermón, para ser efectivo, debe acuerpar una idea primaria, una idea principal. Una idea central, dice él, en el sermón promueve la unidad, el orden y el progreso que nuestras mentes tanto ansían. Ya sabiendo que lo que está enseñando primariamente el texto, qué es lo que Dios quiere enseñarle a la audiencia de hoy, entonces yo tengo esa idea primaria que le llamo la idea primaria del sermón. Es el primer pasito exitoso para un buen sermón. Definir esa idea sin construir el sermón, porque esto no solamente va a dar una idea de unidad, de orden y de progreso a las mentes, tanto del orador o del predicador, o del maestro o la maestra, como también del oyente o la oyente. Características de una buena idea central para un sermón. Una buena idea central es aquella que satisface dos tipos de tensiones importantes. Don Duane explica que allí, al estar compartiendo en la enseñanza, o en la predicación, en el estudio bíblico, en el devocional, cuando usted está compartiendo, esa idea primaria va a tener dos tensiones, y las vamos a explicar de esta manera. Primero, va a haber ciertos requerimientos de la audiencia, y va a tener requerimientos del predicador. Hay cosas que la audiencia necesita
La primera tensión tiene que ver entre la audiencia y el predicador. Hay cosas que la audiencia necesita para poder entender, y hay cosas que el predicador puede hacer. Hay cosas que la audiencia no se le puede hacer porque no va a entender, y hay cosas que el predicador no puede hacer porque él no sabe hacer, porque no está en su manera de ser. Entonces tenemos esa tensión. Ellos entienden si yo explico las cosas de manera más narrativa, tipo de historia. Y así esa audiencia específica, porque ellos son jóvenes, tienen están acostumbrados a atender a través de historias. Les estoy dando un ejemplo. Ok, ahí hay una tensión. Ellos tienen un requerimiento de la audiencia. Si tan solo yo lo puedo explicar de manera narrativa, pudiese ser más efectivo para ellos. Pero también está la tensión, ¿dónde está mi capacidad para hacer eso? Bueno, yo puedo tener cierta capacidad de convertir esta idea y contarla a través de una manera que sea atractiva, narrada, pero también yo voy a tener mis limitaciones. ¿Tiene sentido? Esa idea central va a tener que responder a requerimientos de mi audiencia y a requerimientos de las capacidades y personalidad del predicador. No puede ser solo lo que el predicador sienta como que se sienta cómodo al hacer. No puede ser ahí, porque sería completamente centrado en el predicador. Tiene que haber un sentido en el predicador de tener que incomodarse con tal de ser más eficiente en pro de que el mensaje cale y impacte para su gloria mejor en la audiencia. Entonces también hay que considerar los requerimientos de la audiencia, pero tampoco sin ignorar los requerimientos del predicador. Esa idea tiene que responder a ambos. Tenemos que tratar de colocarla en un equilibrio, donde el predicador no tiene problema con estudiar maneras en que esa audiencia aprende mejor, al punto que tenga que salirse de su propia área de confort, pero tampoco que el predicador hace cosas que al final de cuentas no salen bien porque no tomó en cuenta hasta dónde estaban sus límites, dónde estaban sus dones y sus capacidades de hacer. Por favor, no malentiendan esta tensión. Hay que usar la fe, estudiamos las audiencias, establecemos los mejores métodos para presentar esa idea primaria a la audiencia, y también tenemos que tener un sentido de fe, de que el Señor puede proveer lo necesario en nosotros para hacer aquello cada vez mejor, aunque implique un poco de incomodidad. La otra tensión es si esa idea primaria es suficientemente concisa o si es suficientemente amplia. Si es demasiado corta, demasiado larga. Cuando hablamos de concisa, si la hacemos lo suficientemente corta, entonces para las personas es relevante. Pero cuando era demasiadamente larga, deja de ser relevante, porque es demasiada información en esa idea primaria. Ahora vamos al otro extremo. Cuando es que tengas suficientemente carne, que tengas suficientemente respaldo en relación a la idea primaria del texto. Si Pablo quiso decir en esa sección del texto tres cosas, esas tres cosas, para que sea significativa, para que genere sustancia, carne, hacer digerir, para que nutra a la congregación, tengo que dar las tres ideas en esa sección. Tengo que darle la carne que decidió Pablo entregar. Mi idea primaria tiene que estar conformada por las partes principales de la estructura del texto, de las ideas primarias del texto. Entonces tiene que presentar sustancia, pero también tiene que ser concisa para que no pierda relevancia. Entonces la segunda tensión tiene que ver con el tamaño y la manera en la que es redactada, para que no sea demasiadísimo corta, que ya no es relevante, ni demasiado amplia, de que simplemente no es significativa. Entonces queremos ambos, que sea relevante, lo más corta posible, pero sin sacrificar la sustancia que el autor original quería presentar. Entonces, dos tensiones. Una tiene que ver con los requerimientos de mi audiencia, de la manera que ella aprende, o los requerimientos del predicador en la manera en la que él puede entregar los métodos escogidos para que el aprendizaje de la audiencia sea mejor.
Por otro lado, la otra tensión de una buena idea tiene que enmarcarse en que sea suficientemente concisa, pero también suficientemente amplia para que puedan entregar suficiente sustancia y sea significativa. La proposición central del sermón, normalmente, como explicamos en toda idea, está compuesta de dos partes: el tema y lo que dice sobre el tema. Entonces, igual como definimos la idea primaria en un texto, la PCT o proposición central del texto, vimos que tenía tema y que tenía énfasis. Otra palabra para el énfasis es complemento. Tema, énfasis o complemento. Entonces le preguntamos ya sabiendo, ya entendiendo el puente propósito, le preguntamos a la PST de qué está hablando y de qué está diciendo el predicador sobre lo que está hablando. ¿De qué estoy hablando yo, predicador? ¿Y qué es lo que estoy diciendo de lo que estoy hablando? En forma cruda podemos cambiar el propósito en el tema de la PCS al hacerla en forma de pregunta. Voy a tratar de resumir la primera parte. Entonces, para generar la idea, lo que vamos a hacer es de que ya sabemos el puente propósito. Sabiendo el puente propósito, lea el puente propósito. Cuando lea el puente propósito, recuérdese la definición. Basado en el PCT, entonces usted lee el PCT, la manera simple del PCT, que es lo que yo quiero que aprenda. Entonces allí es donde defines, basado en eso, PCT y puente propósito, qué es lo que voy a decir, cuál es el tema, y responde la primera. Lo siguiente, sabiendo el PCT y sabiendo el puente propósito, pregunto qué voy a decir sobre ese tema y redacto. Ahora usted pudiera pensar de que, pero ¿cuál es la diferencia entre la proposición central del texto y la proposición central del sermón? Bueno, el puente propósito, si lo que decía es del PCT, qué es lo que yo quiero que aprenda, pueda que usted haya determinado que hay en una parte del texto, o una parte primaria del texto, no aplica a mi congregación. Pueda que usted discernió que hay ciertos detalles, tal vez la idea teológica detrás sí, pero no la manera literal, porque estamos en, por ejemplo, pactos distintos. Entonces el principio teológico detrás sí aplica hoy, pero no los detalles, la manera en la que lo redactó literalmente. Entonces ahí va a haber una diferencia. Ya pasó por el puente propósito, tal vez la proposición central del sermón no va a decir literalmente lo que sí está diciendo el texto o la PCT, pero va a ser redactada en términos teológicos, el principio detrás, y lo que gobierna es el principio detrás. Entonces sí hay diferencia. Ahora pueda que usted haya discernido que de manera literal aplica hoy tanto principio teológico como exactamente cada palabra que dice ahí. Entonces estas dos van a ser muy parecidas, pero pueda en ese caso. Ahora, un tercer caso, si aplica literalmente y si aplica el principio teológico detrás, pero mi audiencia voy a darle un énfasis a una parte primaria de esta. Pueda que esta idea primaria tiene tres componentes y por lo que está pasando estas personas específicas necesito darle un énfasis a esta primaria. Entonces la proposición central del sermón se redacta de manera que vuelve más fuerte una parte de la idea específica. Entonces ahí es donde espero que eso no los haya confundido, sino más bien les dé potenciales casos en que pueda haber diferencia entre la proposición central del texto y la proposición central del sermón. Muy bien. El doctor Ramesh nos presenta una manera mecánica de conseguir el PCS. Entonces él lo que dice es, tome el tema en forma sencilla, tome el puente propósito, dice, podemos cambiar el puente propósito y lo volvemos el tema de la PCS y lo convertimos en forma de pregunta.
Entonces, yo voy a tomar el puente propósito y lo voy a convertir en pregunta. Y lo pongo como tema de la PCS. Y luego, el énfasis o el complemento de la PCS responde a la pregunta. Si hacemos eso, luego conjuntamos la pregunta y la respuesta y redactamos una afirmación. El PCS, bajo esa metodología, no es una pregunta, no hay nada de pregunta. Simplemente que al poner el puente propósito como pregunta y el énfasis responder a esa pregunta, ahora yo puedo redactar estas dos informaciones como una afirmación. Y eso es una manera donde ya incluiste el puente propósito y posiblemente tuvo impacto sobre la PCT. Haciendo eso una vez, el sermón para lo que va a servir es para probar, para explicar o inclusive para presentar distintas explicaciones. Entonces el complemento, la segunda parte, vamos a tal vez a explicarlo de otra manera para que quede mayormente claro. El complemento a veces va a tratar de probar el tema. El complemento pueda que quiera explicar el tema o pueda que surjan varios complementos que yo quiera explicar al mismo tiempo en una aseveración. Vamos a tener un ejemplo para que se clarifique un poquito más. Vean, por ejemplo, en el texto uno de los textos que ha venido hablando el libro de texto, en el caso de Efesios 4, 11 y 16. Entonces uso la PCT que usa el libro. El plan de Cristo para edificar la iglesia en madurez, PCT. ¿Cómo fue que desarrollé el puente propósito? Bueno, el puente propósito lo que hace es que se pregunta basado en el PCT qué es lo que yo quiero que la audiencia aprenda, registre, memorice, cambie, entienda. Entonces, desafiar a los creyentes a aplicar el plan de Cristo. Utiliza infinitivo y uno de los componentes de nuestra lista para hacer propósitos. Desafiar al creyente a aplicar el plan de Cristo para cada miembro, para o con el propósito de la edificación espiritual de esa congregación. Ahora sí, el PCS. Tema. Toma el puente propósito y lo haces pregunta. ¿Cuál es el plan de Cristo para cada miembro en cuanto a la edificación del cuerpo? Si el puente propósito era desafiar a los creyentes a aplicar el plan de Cristo, entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan de Cristo? Eso es lo que hacemos. Una parte primaria del puente propósito lo volvemos en pregunta. Desafiar a los creyentes a aplicar el plan de Cristo. ¿Cuál es el plan que queremos se aplique? ¿Cuál es el plan de Cristo para la iglesia? ¿Cuál es el plan de Cristo para cada miembro de la iglesia? También hay otras preguntas que se pudieron hacer. ¿Cómo puedo desafiar a los creyentes a aplicar el plan de Cristo? ¿Por qué debemos aplicar el plan de Cristo, los creyentes en la iglesia? Podemos hacer preguntas de qué, cómo, por qué, para qué. Y así es como estaríamos tornando el PCT en una aseveración que es una afirmación específica y tiene características distintas. El convertirlo en pregunta y hacer que el énfasis la responda, convierte la proposición central de texto y la pasa por el puente de propósito y trae una idea muy robusta para ser aprendida por la congregación. Entonces, basado en el PCT, podíamos responder esta pregunta de distintas maneras. La responsabilidad del Señor es facultar a su iglesia. Primera parte del PCT. El PCT es resumido. Era la parte más sencilla de poner. Pero estas tres eran las partes de este plan que describía esta sección del texto. O sea, estas tres estaban en la estructura del texto. Entonces, una manera de resumir una primera PCT era tomar estas tres y juntarlas en una oración. Pero como dijimos, queremos llevarla hasta la manera más simple, y eso es lo que el libro hace. Esta es la propuesta más simple. Entonces, el énfasis
o el complemento de la PCS se responde con las partes de la PCT. Entonces, un primer énfasis sería en que en este plan de Cristo hay una responsabilidad para los líderes, hay una responsabilidad para los siervos y hay una responsabilidad para los miembros. Entonces la pregunta es, si tu audiencia fuera solamente los líderes de la iglesia, ¿cuál énfasis escogerías? Si tu audiencia fuese los miembros de la iglesia, ¿cuál énfasis darías? O si tu audiencia es mixta, líderes y miembros, entonces usarías posiblemente todos los énfasis para responder esa pregunta. ¿Tiene sentido? Si estoy hablando con el equipo pastoral, con los ancianos de la iglesia, con los líderes de la organización o con los líderes de la audiencia, entonces voy a dar énfasis en cuál era la parte del plan que él quiere para toda la iglesia y cuál es la responsabilidad de aquellos que están liderando. Ahora, posiblemente voy a querer enseñarles también que fomenten el rol que tienen también ellos. Pero si estuviéramos hablando de la congregación, entonces lo que voy a enfocar es que Dios tiene un plan, el primero, para toda la iglesia, y los miembros tienen un rol. Pero espero que eso lo haya aclarado un poquito. Entonces, les doy un ejemplo. El plan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean la pregunta, ¿cuál es el plan de nuestro Señor Jesucristo? La manera en lo que redacto es respondiendo a esa pregunta con la información que decidí utilizar del énfasis o complemento. El plan de nuestro Señor Jesucristo es facultar a su iglesia para que sus líderes equipen a los miembros y estos miembros se dispongan a ser equipados. Ese es el conjunto completo. Pero vean este otro, para ver cuál énfasis dio prioridad. El plan divino, y voy cambiando otras palabras. El plan divino para edificar fue facultar a su iglesia para que su liderazgo equipara a sus miembros y estos se dispusieran a ser equipados. Otra manera de redactar. Muy bien. Entonces, el sermón va a servir para entregar esta idea con sus partes. Las partes de esta idea central están basadas en las partes del texto. Entonces está siendo fiel con el texto, con el autor. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es entregar un sermón donde una primera parte explico y presento y entrego el hecho de que facultó a la iglesia con un plan, donde todos tienen un rol. ¿Cuál es el rol de los líderes y cuál es el rol del resto de la congregación? Y lo presento como el plan divino para edificar la iglesia, que este es el título que tal vez no se percibe muy bien. Y este es el sermón. El sermón es entregar las partes de mi idea principal. ¿Qué hago en la conclusión? Por supuesto, las uno, las tres para que quedan claras y las aplico. ¿Cómo lo introduzco? Manera en la que puedo enganchar a la audiencia para que me escuchen lo que voy a entregar. Lo puedo ilustrar a la hora de introducir. Muy bien. Esa idea central, una vez la redactamos y la tenemos que contemporizarla. Usar palabras que sean del contexto de mi audiencia, que entienda mi audiencia y que no tengan ningún tipo de iliteración. Les voy a dejar este ejemplo específico del siguiente caso que nos presentan en el libro, Efesios 7:16. La rutina, bueno, esto es un ejemplo ya maquillado del ejemplo del texto. Este es otro texto que se los voy a dejar allí. Tiene los componentes: proposición central del texto, puente propósito, proposición central del sermón, cómo se definen cada uno de ellos. Luego les dejo de tarea que ustedes puedan responder una sola y redactar la proposición central del sermón. Entonces, si se dan cuenta, paso 3, paso 4, paso 5. Y ahora les dejo a ustedes el ejercicio de poder responder con la información que tengo aquí al tema, la pregunta, que lo que hizo fue convertir el puente propósito en pregunta. Muy bien. Una manera de contemporizar
es utilizar una serie de palabras que están muy conectadas con la audiencia que tengo. Entonces, en ese caso específico que les presenté al inicio, tal vez leamos la PCT. Las razones para vestirse de toda la armadura del poder del Señor son estar firmes contra las acechanzas del diablo y luchar contra ese sistema. Motivar a las personas a ponerse la armadura del poder del Señor en su lucha contra el diablo. Entonces, ¿por qué las personas tienen que vestirse con toda la armadura del poder del Señor? Para poder estar firmes contra todas las acechanzas del diablo y luchar contra el sistema del diablo. Ahora, ahora volvemos a esas dos partes y las tratamos de contemporizar. ¿Por qué es suficiente el poder soberano para nuestra estrategia contra Satanás? ¿Por qué es suficiente el poder soberano de Dios para nuestra estrategia contra la tentación de Satanás? Y la respuesta, porque nos faculta para estar firmes contra las acechanzas o las tentaciones que presenta el diablo y pelear contra el sistema que está detrás de él. Otro ejemplo, 2 Corintios 1, 3 al 7. En Cristo la consolación del Señor es abundante y segura en toda aflicción, tiene propósito y se vuelve nuestra firme esperanza. Entonces, la PCS, ¿en qué radica la seguridad en la que vive el cristiano durante la aflicción? Ahí estaba el puente propósito, perdón. Entender esa seguridad en la que estamos. Entonces, ¿en qué radica esa seguridad? Y respondo con el resto de la PCT. La seguridad del creyente en toda aflicción radica, y el resto de los componentes de la PCT, radica en la promesa de recibir abundante consolación, en la certeza de propósito detrás de la prueba y en el hecho de que se vuelve una firme esperanza. ¿Ven cómo es una aseveración afirmativa? Da por hecho lo que el texto está enseñando aplicado a las personas. Espero que eso les dé una idea de cómo llegar a esa idea primaria. Les dejo este otro ejemplo ya compuesto para lo que es Mateo 28, 18, 20. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, espero que haya sido un poco útil, que haya sido bastante útil, no poco, bastante útil, el confeccionar, cómo confeccionar una idea primaria para que ésta gobierne el sermón. Entonces, en resumen quisiera decirles que una vez teniendo las partes del texto, en la estructura del texto, las trato conjuntar en una idea simple en la proposición central del texto. Luego hago otras variaciones a la proposición central del texto para tratar de hacerlo más simple, más conciso, sin sacrificar la sustancia que estoy entregando. Tratando de que esa proposición central del texto sea entendible por esa audiencia, acepte los requerimientos, responda a los requerimientos que tiene mi audiencia, como también vaya de acorde a las características y manera de comunicar del predicador también, sin serle infiel al autor y al texto. Luego establezco el puente propósito. Entonces me pregunto, ¿cómo voy a aplicar? ¿Qué parte de esta idea primaria debo de entregar? ¿En qué debo de hacer énfasis a esta audiencia que tengo enfrente? Y una vez respondido eso, entonces confecciono mi idea central. Teniendo esa idea central del sermón, eso es lo que yo voy a partir en partes durante el sermón y las voy a presentar de una manera unida, de manera que sea ordenada y de manera que progrese a través del sermón, donde puedan entender un inicio del sermón y un final del sermón. Espero que esto haya sido útil para ustedes y espero que también el libro complemente lo que he estado enseñando. Muchas gracias.